Hola, muy buenas. Mi nombre es Sensa. Quería daros las gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal, los que estáis viendo estos vídeos, que estáis dando un like. Para mí son pequeñas alegrías, es a lo que aspiro en esta vida, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Hoy os voy a hacer un vídeo explicativo, yo le llamo vídeos especiales, sobre para qué os puede servir la astrología. Yo llevo muchos años con la astrología. Em, digamos que más que con las cartas. Lo que pasa que gracias a la astrología yo creo que casi todos los astrólogos somos atraídos también por tarot, por todo lo simbólico, todo lo mitológico, ¿no? Porque la astrología es un saber simbólico. Entonces, bueno, es normal que tanteemos también el tema del tarot y las cartas. Entonces hoy os quería comentar cosas importantes para mí que me ha dado la astrología. Que se habla mucho de astrología, pero normalmente es muy técnico, ¿no? Pues yo que sé, que es el sol en casa 2 tal. No, hoy quiero hablar de eso y hay muchos canales. No creo que yo hable de, no sé qué lo pidáis de astrología, vamos a decir técnica, sino hablar de lo que a mí me ha dado interiormente la astrología. Por si os ayuda a animaros a conocer más. Ya puede ser estudiando la astrología, que es un mundo inabarcable, brutal, o básicamente pidiendo a algún astrólogo que os interprete. Yo aquí en mi canal, en la caja de descripciones, tenéis mi contacto para si queréis que os interprete la carta natal, como es esta. Revoluciones solares, que es la carta del siguiente año a partir de la fecha de nacimiento, los tránsitos, y también tengo un servicio de un pequeño acompañamiento astrológico. Pues lo tengo para gente que ya conoce su carta y así, pues no sé, momentos de crisis, momentos de mucho cambio, ¿no? Pues una pequeña consulta, aunque sean de 20 minutos. Yo siempre os recomendaré que empecéis por una interpretación de vuestra carta natal, que básicamente es en el momento que vosotros nacisteis, el cielo estaba así, con sus planetas, en sus diferentes sitios. Y esto es fijo para toda la vida. Después está la revolución solar, que es una carta en el momento que cumples años. Entonces eso te guía para el próximo año. Hay gente que todos los años me pide la revolución solar y los tránsitos y bueno, y algunas técnicas más, pues para saber por dónde va a ir el año y cómo puede favorecer, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Yo siempre recomendaré primero haceros un estudio de vuestra carta natal para saber las energías, los límites, la expansión que tenéis. Y después, pues en momentos de crisis, hacer una pequeña consulta astrológica o, por ejemplo, un año importante o eventos importantes, yo qué sé, te vas a casar, quiero tener un hijo, cómo va a ir el próximo año, pues bueno, pues eso es un estudio más corto y no vale mucho dinero y te ayudará para el próximo año. Así que voy a comenzar con las cosas más importantes que a mí me ha dado la astrología. A mí, primero, lo más importante es el centro de la carta. Todos los astrólogos conocemos esto, pero no solemos comentarlo. Básicamente el centro de la carta eres tú, pero es el ser. Llámale, bueno, en la astrología le llamamos el ser, hay gente que le llama el alma, hay gente, el cuerpo energético, es decir, nuestra esencia. Y esta esencia lo que ha venido en esta encarnación es a vivir todas estas energías. Hay que empezar por ahí, porque si no, no tiene mucho sentido
hablar de las energías de las personas como si fuéramos nuestras energías. Más bien hemos venido a vivir esas energías en esta reencarnación. En otras, si creéis o no que hay otras reencarnaciones, pero lo único que no cambia es dentro de la carta, el ser. ¿Por qué ha elegido el ser vivir estas energías y no otras? Ni idea. Tendrá sus motivos. La verdad que, como digo yo, los dioses solo nos dejan ver un poco por encima de la valla, pero no podemos saberlo todo, ¿no? Vale, una cosa que también me ayuda a mí a ver es, por ejemplo, eh, dónde eres más fuerte, los desafíos que vas a tener. Por ejemplo, esta persona, si os fijáis, tiene casi todos los planetas en este cuadrante, ¿no? Entonces ha venido sobre todo a aprender de él. Esta persona a autoconocimiento, autoexpresión, ser una persona muy independiente, eso es una de las cosas, porque si esta persona, que a veces pasa, que vienes, digamos, con mucha energía, vamos a decir, para hacer algo, en esta persona es el autoconocimiento. Yo creo que la clave de esta carta, por ejemplo, es el autoconocimiento. Pero muchas veces nos vamos al contrario. Al contrario es las demás. Si una persona tiene muchos planetas en esta zona, en el tercer cuadrante, digamos que su autodescubrimiento es a través de las personas. Entonces, también puede ser que la persona, pero si va a un astrólogo, va a dejar de centrarse en el opuesto, que no le va a traer mucha sustancia. Es decir, a esta persona no es que no se relacione o tenga parejas, pero realmente va a aprender de él. La experiencia principal, lo que pasa es que tenemos la mayoría de los planetas, nos resulta cansado y muchas veces vamos a extremos. Por ejemplo, en esta carta tiene mucho aire y mucho fuego. El aire es lo mental, es decir, una persona con una mente muy viva, muy despierta y también mucho acción. Pero también puede pasar lo contrario, que al no tener tierra, se vaya mucho la tierra y le importe mucho lo material. Entonces el astrólogo le puede ayudar a guiarse, a no perder demasiado tiempo en cosas que no están para él. Por supuesto, a lo largo de una vida, una persona que tenga mucho fuego y mucho aire como esta persona, por supuesto, va a tener años más dedicados, vamos a decir, al agua, que es el sentimiento, o a la tierra, que es lo material, ¿no? Pero básicamente la importancia de su vida va a ser el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento por los cuadrantes de la carta. Eso es la primera lección, un poco que a mí me dio. Es decir, saber quién eres, lo que vienes a hacer. Hay muchas cosas que venimos a hacer. Están los nodos, está el ascendente. Digamos que los dos caminos de evolución de una persona es el ascendente para mí y el nodo. Pero hay muchos desafíos, pero más pequeños. Pero estoy hablando de lo más general, ¿vale? Y no pierdes tanto tiempo, porque por ejemplo, esta carta se ve claramente que es yo, conmigo, para mí. Si se va al extremo de centrarse mucho en la pareja, en qué piensan los demás de él, o en el mundo, que es el cuarto cuadrante, por temporadas puede estar, pero no puede basar su vida ahí, porque ahí hay poco aprendizaje para él, ¿vale? O su sitio en el mundo, por ejemplo, ¿no? Es más bien un trabajo interior de conocimiento. Mm, Entonces, eso te guía, te guía a centrarse y sobre todo a no frustrarte. Porque, por ejemplo, ahora vivimos una época que es muy material, muy de afuera, muy con los otros. Esta persona, por ejemplo, no. No, vamos a decir que el mundo no es tan importante para él, pero como
vivimos en la educación y en el tiempo que vivimos, pues estas personas se puede sentir frustrada. Entonces, para mí, estudiar la astrología, sobre todo, te ayuda a aprovechar tus energías y a no frustrarte en cosas que no son tuyas. Y después, otra cosa importante que a mí me ayudó la astrología es las guerras internas. Todos tenemos guerras internas, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene a Saturno enfrente de su Sol. Entonces, siempre va a tener, pueden ser en la niñez padres, pero después en el trabajo o con parejas, gente que le vaya cortando las alas continuamente. Vale, si esta persona lo conoce, deja de frustrarse y lo que se da cuenta es que a más oposición que tenga de otras personas de poder, pareja, familia, más autoexigente va a ser consigo mismo. Entonces más se va a desarrollar. Digamos que las oposiciones, esta oposición le ayuda a esta persona a mejorar como persona. Pero si no lo conoce desde la astrología, se tiene que sentir siempre frustrado. Saca una idea y a alguien, a su superior o a su pareja, no le gusta. Como siempre estar luchando. Entonces, cuando lo acepta, se da cuenta de que haga lo que haga, siempre va a tener oposición del otro, vamos a decir. Y además entiende que es básicamente que la vida quiere que llegue a un nivel de excelencia, de conocerse a él mismo muy grande. Entonces, en ese aspecto lo pone difícil. Es muy difícil vivirlo, este aspecto como es que nadie me apoya, es que siempre me cortan las alas y con frustración y haciéndose esperanzas de que eso va a cambiar algún día. O decir, los demás están para exigirme. Y al exigirme, yo voy a crecer más. Después, por ejemplo, vivimos en una sociedad, porque si nos vamos hace 1000 años, pues igual el foco de la sociedad de aquel tiempo no era tan material, era más espiritual, ¿no? El movimiento de las grandes religiones, movimiento no, el auge, ¿no? Pero ahora es más material. Eh, y aquí puedes, por ejemplo, conocer tu abundancia. La abundancia de esta persona, por ejemplo, es la comunicación y es el mundo de las ideas. Si se deja arrastrar por, bueno, pues la moda, el tiempo que le ha tocado vivir ahora, de la abundancia material, puede perder mucho tiempo. Realmente él viene y su abundancia viene desde la comunicación, la enseñanza, el autoconocimiento. Y eso es muy importante. Porque al final no somos todos iguales. Lo que pasa que sí que hay unas modas y en el tiempo que vivimos, pues cada vez ahora está muy de moda eh, la independencia económica, el dinero, lo material, vale. Pero la mayoría de las personas no hemos venido a eso. Al final todos tenemos abundancia y la abundancia de esta persona viene de autoconocimiento, de la transmisión y del aprendizaje continuo. Y de ahí le vendremos a decir la abundancia material. Pero su mayor abundancia es el crecimiento interno. Pero si se deja llevar por, bueno, pues lo que veis en YouTube, pues, los chavales jóvenes que venden la libertad financiera y así, que no está mal, son modas y todos no vamos a llegar a esa libertad financiera. Pero hay gente que ha venido, vamos a decir, a trabajar más lo económico y gente de todo tipo que ha venido a trabajar mucho las relaciones o a trabajar el servicio o a trabajar su lugar en la tierra, ¿no? Entonces te quitas muchos problemas. O por ejemplo, eh, tú ves en una carta lo que llamo yo contradicciones, pero contradicciones del tiempo que vivimos, ¿no? Fácil encontrarte, por ejemplo, personas que digamos que tienen que tener parejas fijas, o Capricornio en casa 7, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitan, vamos a decir, aventuras amorosas.
Claro, si estas personas hubieran nacido en Grecia o en Roma, no tendrían problema, porque tenían una pareja. En aquel tiempo, vamos a decir, costumbres o sus modas era tener una pareja y tener amantes, pero en este tiempo pues está mal visto. Entonces la gente puede sufrir mucho, por eso también está la infidelidad y porque las energías que tienes hay que vivirlas. Si lo haces consciente van a ser más suaves y vas a tener menos pelea. Si no, la vida pues te va a llevar, por ejemplo, una persona que en el fondo ha venido a tener pareja estable, pero al mismo tiempo de vez en cuando necesita, vamos a decir, un amorío, un romance, puede, pueden venir todos esos sentimientos de culpa, ¿no? De, por un lado, me siento fiel a mi pareja y a mi familia, pero por otra, tengo un tirón muy fuerte a tener un amante de vez en cuando o de continuo, ¿no? Por deciros contradicciones que ves en la carta. Que al final no son contradicciones en el tiempo que estamos viviendo. Pero igual dentro de 200 años es lo más normal, bueno, o igual dentro de 200 años el problema es gente que venga a tener parejas estables y ya no esté de moda. Y, ¿me entendéis? Una cosa es nuestras energías, otro el tiempo, nuestra moral. Entonces aquí se pueden venir, encima muchas veces puede haber contradicciones entre, se ven claramente contradicciones entre una parte, vamos a decir, más mundana y más espiritual. No sé, una persona, por ejemplo, que tenga un camino de crecimiento espiritual muy claro, pero también tenga una abundancia en lo material porque le dé seguridad. Y ahí a la persona le puede crear problemas, porque muchas veces lo que hará esa persona es, pues elijo lo espiritual, pues elijo mi seguridad material. No, lo que te está diciendo la astrología es que tienes que dedicar tiempo las dos cosas son importantes. La parte material es importante para ti y la ambición, pero eso no quiere decir que no desdeñes la parte espiritual. Igual no puedes ser monje, pero puedes meditar, orar, ayudar a los demás, la naturaleza. Entonces esas peleas internas se ven muy claramente en la astrología y no sabéis cómo libera. Cuando se ven esas contradicciones que durante años te han machacado porque te sientes dividido por dentro entre lo que sientes, lo que piensas o los instintos o tu parte espiritual. Y al final lo que te dice la astrología es que esas peleas internas están dentro de nuestra psique con la moral que tenemos, con la educación que tenemos. Pero dentro de ti es muy normal tener tendencias que nosotros llamamos opuestas. Por ejemplo, lo material y lo espiritual. Lo afectivo, no sé, ser madre, por ejemplo, y tener la luna y cáncer muy viva, ¿no? Y son personas que van a ser, vamos a decir, madres, pero a la misma forma puedes tener la casa 5 muy activa, de ser tú, del disfrute, de ser creativa, de los amoríos. Y entonces la persona se siente siempre como dividida, porque es, por un lado, tengo que ser una madre, tengo que eh, darlo todo por la familia, y por otro, hay un fuerte impulso de ser ella misma. Bueno, pues la astrología le puede ayudar a esas personas a no machacarse, a no culpabilizarse, a no dejar un polo sin utilizar, porque si esa persona, por ejemplo, se ha dedicado a ser madre y el otro polo, que es el de ser ella misma, por ejemplo, va a sufrir esa parte de sus energías, se van a expresar de alguna manera y normalmente se pueden expresar con enfermedades, con frustraciones, con adicciones en la vida, es muy típico también. Se expresan de una manera, es como llamar la atención, ¿no? Y todo viene por la culpa, ¿no? También te ayuda mucho a ver las potencialidades, ¿no? Una persona creativa, con muchos planetas en casa 5, por ejemplo, con mucho Leo, tiene que expresarse. Pero si tiene en su carta otras zonas también muy activas, que es lo contrario, que es de servicio,
de trabajo duro, de esfuerzo, pues puede generar también muchas contradicciones. Entonces tienes que mezclar esas dos energías. Por ejemplo, a esta persona yo le diría, eh, tienes que ser tú misma, pero para ti es muy importante, además de la creatividad y del fluir, es muy importante el trabajo. Es decir, tienes talento, pero sin disciplina y trabajo no vas a conseguir, ¿no? Después están los aspectos, si os fijáis, ¿no? Pues son energías que chocan unas contra otras. Unas son favorables y es muy fácil, y otras que hay que trabajarlas, ¿no? Y son lo que llamamos nuestras garras internas que tenemos, ¿no? Pero de ahí la astrología te puede ayudar a, bueno, pues en este caso, por ejemplo, Plutón, oposición al Sol. La persona puede sentirse parte de su vida como que un demonio, porque es como constantemente, cada vez que sale su esencia autodestructiva, ¿no? Plutón, cuadratura, Sol, dan muchos problemas de esos. Una persona bastante pendenciera, bastante, bueno, decir que le va a la marcha. Pero cuando lo sabe, lo que puede ser es una persona transformadora. Sabe que cada cierto tiempo se va a reinventar y va a ayudar a las demás personas en los momentos de crisis. Al final todo es dual. Y manejar las energías te puede facilitar mucho la vida. Y saber dónde puedes entrar y dónde no puedes entrar. Eso es a nivel general que te puede ayudar la astrología. La astrología básicamente es las casas, que hay 12 casas, cada casa es un escenario, ¿no? Pues la primera, la personalidad y el cuerpo. La segunda, pues el dinero, lo que valoramos. Hay cientos de vídeos que os pueden explicar. A la gente que os interesa aprender autodidacta, que yo creo que casi todos hemos empezado primero autodidacta y después con libros y después haciendo cursos y tal, ahora está muy fácil para aprender. Yo os recomiendo que empecéis viendo, bueno, yo empecé viendo vídeos y leyendo. Yo el primer curso que hice de astrología, pues habían pasado casi 3 años. Después ya te vas perfeccionando, pero lo básico, saber qué son las casas, saber qué son los planetas, saber qué son los signos, y después los aspectos, que son las uniones entre cada, entre cada planeta y su símbolo, ¿vale? Y es un trabajo de iros empapando poquito a poco. Es lento porque es un trabajo simbólico. Yo creo que empiezas a ver lo que es lo que pasa que a conocer, a ver ya el mapa grande, porque esto es como ver muchos relojes continuos. Estos planetas está la carta fija, pero después estos planetas se están moviendo, se llaman los tránsitos. Y entonces van haciendo aspectos con, pues imaginaos el Plutón en casa 10, pues ahora está aquí. Entonces va a afectar, por ejemplo, a estos dos planetas. Y aquí es cuando tenemos las crisis, cuando hay cambios en nuestra vida. Pero eso es más adelante. Primero es a la gente que queréis aprender, primero empezar por los planetas, los 10 planetas, los signos y las casas. Cuando tengáis eso un poquito integrado, comenzáis por los aspectos. Y después empezáis por otras técnicas, ¿no? Pues revolución solar, progresiones, tránsitos, es poco a poco, poco a poco. Y sobre todo, eh, no puedes aprender astrología en 2 meses, porque se necesita que te vaya empapando poco a poco, poco a poco. Y para eso sirve la astrología. A mí, sobre todo, te ayuda mucho a aceptarte. Tema de culpa, peleas internas, vergüenzas, el tema de la queja disminuye mucho. La tolerancia aumenta muchísimo porque te das cuenta de que tú eres tú. Y el otro tiene que ser diferente. Porque siempre pensamos no sé, que la gente tiene que ser como nosotros, tiene que pensar, sentir, ver.
Entonces, con la astrología te das cuenta de que cada uno es un mundo y eso te da mucha tolerancia y te ayuda mucho en tus relaciones. También hay una técnica que se llama sinestría, que es juntar tu carta con la de la otra persona y ver los puntos fuertes, los puntos más delicados. Pero bueno, eso ya son técnicas, ¿vale? La verdad que la astrología, después están los atacires, que es como ver los relojes de tu vida y entonces puedes ver puntos importantes. Por ejemplo, con los atacires es fácil ver eh, no te vas a casar, si te vas a casar, eh, cuando tienes hijos, cuando hay cambios importantes. Al final, la astrología es como tener un mapa con muchos relojes y cuando dan la hora en varios, sabes que va a pasar algo. Y si tienes suficiente conocimiento, incluso puedes saber más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Por ejemplo, un Plutón encima de tu Sol, pues va a haber una transformación brutal. Si es en la casa de 2, que es del dinero y del trabajo, pues aquí va a haber una renovación. Está claro que la persona que pase Plutón por encima de su Sol va a cambiar de trabajo, de gremio, le puede venir muchísimo dinero o le puede llevar a la ruina, ¿vale? Al final todo es dual. La astrología te va a decir, puede pasar esto o aquello. Lo que sí que te va a decir claramente es el segmento, donde te va... Y entonces así te asustas menos. Además, incluso te dice el tiempo. Entonces, por ejemplo, una crisis Plutón-Sol, que es lo más fuerte que puede haber, pues sabes que va a ser 3 años o 5 años, pero que hay un antes y un después y te puedes ir preparando. Entonces es una herramienta maravillosa de autoconocimiento, de dónde dedicar tus energías eh, con más rendimiento, ¿no? Aunque hay épocas, pues eso, esta persona, por ejemplo, aunque esté dedicada a él y al conocimiento, por tránsitos, revoluciones y tal, pues quiere decir que no tenga pareja cuando le toque o que no tenga que dar nada al mundo o su sitio en su mundo. Pero realmente lo más importante para esta persona va a ser él consigo mismo. Es un trabajo de... Esta persona ha venido a desarrollar la autoestima y un camino individual. La típica persona que tiene que hacer su vida sin formarse, sin fijarse en lo que los demás le dicen. Porque lo que los demás le van a decir, por ejemplo, con este Saturno enfrente de sus soles, no puedes, en general. No puedes hacer eso. Esa persona ya lo sabe. Entonces ya no se frustra. Ya no lo pasa tan mal. Sabes que ese no puedo es básicamente para que lo haga. Y para enseñar, al enseñar al otro que sí puede, él va a ganar mucha autoestima y mucha fuerza. Fijaros qué cambio de vivir una vida de frustración, de siempre me cortan las alas, a vivir una vida de decir, el otro está para ponérmelo difícil y yo crecer más. El peso que te puedes quitar de vida es brutal. Solo con esto, con este... por ejemplo, un Plutón en casa 10, cambiar continuamente de gremios, de trabajo, estar con, también situarte con gente importante. Pero, por ejemplo, podría ser una frustración para esta persona que cada ciertos años su plan, vamos a decir, su estatus social y profesional se venga abajo y cambie de un trabajo a... No de un trabajo a otro, sino de un gremio a otro. Eso puede ser muy frustrante para la persona. Pues todas esas frustraciones se van cayendo y lo vives de otra manera. Básicamente esas frustraciones de gremio, si os fijáis, están muy unidas a lo que, al núcleo central de lo que ha venido a vivir esta persona, que es ganar autoconfianza en sí. Entonces se le cae de vez en cuando entre las personas que le van a decir que no y le van a obligar a seguir su propio camino. Y que de vez en cuando eh, su posición social y profesional se le va a caer
la fuerza que va a conseguir la persona es brutal, que es básicamente el núcleo central de esto. O por ejemplo en casa 11, Urano de vez en cuando se sentirá, romperá con los amigos. Una casa muy de rotura, de crisis, pero en cada crisis esta persona va ganando confianza en sí mismo. Esta persona no voy a decir que va a llegar o está ya por encima del bien o del mal, pero es una persona que se puede poner delante de los 8.000 o 9.000 millones de personas de este mundo y si esos 9.000 millones le dicen que hay que ir hacia la derecha y él quiere ir hacia la izquierda, irá hacia la izquierda. Y para eso, todas esas cosas que nosotros llamamos crisis, que básicamente yo le llamo actualizaciones. Ya haré un vídeo sobre las crisis porque me parece muy interesante cambiar el enfoque que tenemos sobre las crisis, porque nosotros tenemos una mentalidad desde el mundo egoico que necesitamos el ego de seguridad, pero las crisis nos sacan de esa seguridad, pero siempre para avanzar. Son como actualizaciones. Imaginaros cuando empezó Windows, pues si no cualquier programa y no ha habido nunca ninguna actualización, pues seguiríamos, no sé, imaginaros. A cierto tiempo hay que ver actualizaciones. Las actualizaciones a nivel informático para mí son las crisis que vivimos y donde nos tenemos que empeñar no es en luchar con la crisis, sino en dejar lo que esa crisis nos está diciendo. Puede ser un trabajo, una forma de pensar, una pareja, pero eso ya llegó, ya maduró ese fruto, ya se ha caído del árbol y nuestra labor es dejarlo. Ya hablaremos del tema de las crisis. Vale. Además, la astrología para las personas altamente curiosas como soy yo no tiene fin. Daros cuenta que la astrología básicamente nació de personas que miraban el cielo y miraban a su alrededor qué pasaba en su vida y en la de los demás. Así comenzó. Es una ciencia o técnica o como vosotros le queréis llamar de observación. Entonces, claro, eso durante miles de años y millones de personas, imaginaros el conocimiento que hay. Yo creo que en una vida o en 10 vidas no podrías aprender todo lo que... Es que creo que es inabarcable. Además, la astrología está abierta cada vez. Los astrólogos va evolucionando y vamos, porque seguimos observando el cielo y a nosotros y a las personas que conocemos y vamos descubriendo. Lo que yo hago, por ejemplo, es astrología psicológica, que es de los últimos 60, 70 años. Pero antes estaba la astrología antigua que no tenía, además se van descubriendo nuevos planetas. Lo mismo que el ser humano se va descubriendo y vamos evolucionando o progresando, la astrología lo mismo, pues no tiene fin. Y puedes irte al pasado y descubrir técnicas del pasado que te ayuden ahora. Por ejemplo, yo de mi propia carta voy aprendiendo, yo creo que aprenderé toda mi vida. Y aprenderé cosas que no conozco ahora, es decir, no tiene fin. Y eso es maravilloso. Eso sí, las personas que se acerquen a la astrología pensando que la astrología les va a salvar, es decir, no va a haber problemas porque lo van a saber todo como muy claro y, no sé, como es una gran ayuda, no tenerlo claro. Pero aquí no hay nada que te solucione la vida. La vida hay que vivirla, la vida mancha. La astrología siempre ha sido de gente poderosa y de reyes. Lo que pasa es que hace unos cientos de años, pues se vio claramente que no querían enseñarle este poder a la gente llana. Casi todos los reyes utilizan astrología cuando se van a coronar, para cuando se van a casar, cuando el antiguo, en las películas que sale, el mago de la corte básicamente era un astrólogo que ayudaba y decía, este es el momento, le decía el rey típico,
es momento de hacer una guerra y el astrólogo consultaba, era un consejero. El astrólogo probablemente también sabría de medicina, de muchas cosas, una persona que sabía de... Pero sobre todo era astrólogo. O el mundo financiero. El mundo financiero se nutre, además de sus ordenadores cuánticos, sus análisis cuantitativos y de fundamentales de las empresas, de geopolítica, hay astrólogos que se dedican solo a asesorar a grupos de poder, ¿no? No sé si es JP Morgan que básicamente es uno de los grandes bancos americanos que dijo que la astrología no es necesario para los millonarios, pero sí para los multimillonarios. Y si os fijáis en Wall Street, hay muchos símbolos astrológicos. El toro, por ejemplo, famoso de Wall Street, y están los 12 signos. La astrología está muy marcada. Lo que pasa es que la élite, los poderes, unos siglos, cuando empezó la imprenta y así, empezó a verse que ese poder no quería que llegara al pueblo, que siguiera, que al final es una herramienta que la conocemos todos nos podemos beneficiar, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy diciendo, para la economía, para... Entonces hay gente, sobre todo las élites, que tienen su información. Gente que piensa, por ejemplo, que la bolsa, todos tenemos la misma información y es equitativo, se está confundiendo. Está totalmente manipulada y los grandes poderosos tienen información que tú no vas a tener, entonces ellos siempre ganan dinero. Y una de las herramientas es la astrología. Fijaros. Fijaros. Entonces, las élites, la iglesia es la gran... digo la iglesia católica, pero me imagino que es la que más conozco, pero me imagino que musulmana, los sufís, los hinduistas también saben. Yo creo que los grandes conocedores de astrología son las grandes religiones, que llevan miles de años estudiándola. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo la Iglesia Católica económicamente es independiente. Vive de los réditos de siglos y siglos de generar un patrimonio, pero ese patrimonio lo tiene invertido. Tiene invertido desde bolsa, desde terrenos. Bueno, pues eso lo ha ido sacando de la astrología. Los mejores ciclos de crecimiento, por ejemplo, ahora vas a entrar Plutón en Acuario, ¿no? Pues vamos a entrar en una época de aire. Pues cualquier persona con estos conocimientos sabe que ahora lo importante va a ser las redes, las personas las habilidades sociales, la gente que... El conocimiento, más que el tener, va a ser el conocimiento. Empresas de IA, empresas de datos, los conocimientos los tienen todos los grandes bancos, la iglesia. Entonces ahora mismo ellos girarán y empezarán a invertir en empresas de alta tecnología. Empezarán a controlar lo más posible todo lo que es información, porque ahí va a ser el nuevo poder durante 200 años, poder, dinero. Pero conociendo esto, por ejemplo, probablemente por decir algo, la astrología de los bancos se den cuenta de que ya no es tanto el tener, sino cómo gestionar la información. Ahí va a estar el poder. Bueno, pues imaginaos que estos conocimientos los tienes durante miles de años. Durante miles de años has estado aprovechando todos estos ciclos y ya os digo que, por ejemplo, el Vaticano no necesita ahora mismo ingresos para subsistir. Vive de lo que se dice el interés compuesto, es decir, su patrimonio año tras año, década tras década, siglo tras siglo ha ido creciendo y saben invertirlos. Saben invertirlos y de los réditos ganan dinero.
A mí me encantaría entrar en las bibliotecas secretas que puede tener, pues eso, el mundo cristiano, judío, musulmán, sobre astrología. Porque ahí, sobre todo, estarán los grandes secretos, estoy convencido. Porque nosotros, los simples, como digo yo, mortales, claro que ahora mismo, en estos 50 años, la astrología se ha salido a la luz, ¿no? Luego, una persona normal como yo puede llegar a ciertos conocimientos, pero donde está los grandes conocimientos esotéricos sobre la astrología y otros miles de temas, es en estas grandes instituciones. Los gobiernos utilizan, os podréis sorprender si queréis investigar sobre eso, pero todos los poderes, las grandes empresas, las grandes instituciones utilizan la astrología, bueno, yo conozco varios astrólogos que solo se dedican a astrología financiera. Y después en astrología está yo hago astrología psicológica, más en la persona, pero hay astrología médica, hay astrología mundial, pues que te hablan de los ciclos, hay astrología esotérica, hay muchas ramas de la astrología. Yo moriría por entrar en la biblioteca que tengan esotérica de astrología del Vaticano, porque tiene que ser brutal. Y ya que lo utilizan los poderosos, ¿por qué no vamos a aprender nosotros un poquito? Yo a todos os recomiendo que aprendáis un poquito de astrología, aunque sea para conoceros y para conocer un poco vuestros tránsitos. Y si no, cada cierto tiempo, una pequeña consulta astrológica de 20 minutos, como digo yo, o todos los años, antes de un mes antes o 20 días antes. Primero, para mí, yo recomiendo, si tú no quieres aprender porque no quieres dedicar tiempo, hazte la carta natal, que un astrólogo te diga lo general de tu carta natal, y después cada año contactas con un astrólogo y que te diga tu revolución solar, los tránsitos y te va, ¿me entiendes? Es como tener esa información. Y después si vas a hacer algo importante, un negocio, casarte, tener un hijo también, es como un asesor, igual que hacen los reyes de toda la vida que tenían el mago al lado, pero no deja de ser un mago astrólogo. Claro, un astrólogo, por ejemplo, sabe de rituales, sabe de las lunas, y normalmente son gente sí, curiosa, y lo que nosotros llamamos un mago antiguo, básicamente era una persona que tenía todos esos conocimientos de las plantas, de sanación, pero sobre todo el más fundamental era esto. El mago Merlín, todos estos magos eran astrólogos, básicamente. Pasa que a nosotros nos lo han vendido como algo así muy mágico, que movían energías. No, esto es interpretación simbólica. Y de ahí puedes sacar el conocimiento de rituales y otros conocimientos esotéricos, pero esos están bastante bien guardados y bueno, de vez en cuando sale alguna nueva técnica y tal, pero que no se engañen. Estamos en una época que por ahora, bueno, con Plutón en Acuario y los cambios que vamos a tener en los 2 próximos años, Urano en Géminis que va a cambiar, Neptuno a Aries, va a haber 3 planetas muy grandes que van a hacer un cambio de signo en los 2 próximos años. Entonces va a haber mucho cambio social y eso es de la psicología, no, de la astrología mundana, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo en un gran tránsito mundial. Entonces la astrología probablemente aumente mucho el conocimiento. Pero ya veremos, porque cuando aumenta mucho, a los poderosos no les interesa que esto lo conozca mucha gente. Y de claro. Probablemente haya, pues como hicieron hace unos siglos, ¿no? La denostaron, la prohibieron como cosa de brujería para impedir el conocimiento al pueblo. Así de claro. Entonces puede haber eso. Bueno, yo espero que haya ello. Eso.
Porque al final el conocimiento, y ahora que entramos en 200 años de aire, el conocimiento va a ser el poder. Eso no quiere decir que el tener tierras o dinero no sea importante, pero realmente el poder va a estar en el conocimiento. Inteligencia artificial, gestión de datos, conocimiento de las personas a través de cómo navegamos, porque vamos al aire. Ahí va a estar el poder. Los poderosos ya lo saben y se están colocando en sus sitios. Ahora vamos a utilizar nosotros también un poquito de astrología al nivel que podamos. Pero que no se engañen con que la astrología es como algo mágico de gente rara y incluso que es mentira esto de los horóscopos. Yo siempre digo, los horóscopos y la astrología es como comparar un diamante con una piedra, porque el horóscopo solo te habla del sol. A mí una persona me dice, soy sol en Capricornio, y puedo decir 4 datos, pero si no veo todo, no sé nada. Todas estas cosas que os he dicho de esta carta, no sé nada. Pues es una forma de denostar la astrología con los horóscopos de los periódicos y esas cosas. No sirven para nada. Pero eso los ricos, poderosos, pues de vez en cuando sacan esos bulos de la astrología es los horóscopos. Básicamente para no tener poder, para quitarnos, para ellos seguir manteniendo el poder. Ellos conocen perfectamente todas las personas que conozcáis, que tengan mucho dinero, mucho poder y sobre todo instituciones como religiosas y reyes, la astrología es básica para ellos. Si no conocen ellos, porque tienen astrólogos y normalmente los mejores astrólogos. Y ya os digo que sobre todo las instituciones que llevan miles de años, que son las religiones. Y no hablo solo de la católica, me encantaría ver qué tiene el mundo judío, de sabiduría astrológica y de otras sabidurías. Y me encantaría del mundo musulmán. Llevan miles de años acaparando el conocimiento, porque nosotros hasta que empezó la imprenta, la mayoría de la gente no sabía, podía ni leer. ¿Quién leía antes? Hace, no sé, 150 años. Y llevan miles de años con ese conocimiento. Las grandes instituciones. Ahora nosotros tenemos internet y podemos tener una cultura, pero eso es muy nuevo. Tenemos internet y antes los libros. Pero hasta hace 150 años o 200, no sé cuándo empezó a generalizarse el conocimiento en el pueblo llano. ¿Quién controlaba la información de todo tipo? Las grandes instituciones. Por ejemplo, los grandes bancos, y si os fijáis, el que menos lleva son 300, 400 años, ¿eh? Las familias grandes, los Rothschild, los grandes bancos americanos no están creados hace 50, 60 años. Y si ves en la historia, ves que vienen de grupos que siglos y siglos de conocimiento. Las grandes familias, no solo monárquicas, sino de grandes fortunas, son siglos y siglos con conocimientos, y no solo hablo de la astrología, pero la astrología es básica. Ahora, por ejemplo, ellos no son tontos y cualquier banco de inversión utiliza la astrología, ordenadores de alta velocidad, analistas fundamentales, analistas técnicos, geopolíticos, información privilegiada de políticos, y la gente quiere competir en bolsa con esos conocimientos. Eso. David contra Goliat. Y hablo de la parte económica que, bueno, por mi trayectoria conozco más. Pero en otros temas de salud, en muchos temas, hay mucha información guardada por esas instituciones. Y lo que os quiero decir es que la astrología, llevamos los últimos 20 años, que está muy en auge, y por la astrología misma dice que probablemente va a ir más en auge, se va
a expandir. Pero yo personalmente pienso que van a intentar limitarlo un poco. Es demasiado poder. Y de claro os lo digo. La astrología a las personas le da mucho poder. Y, y tener a la gente con culpa, con peleas internas, con frustraciones, a los poderosos les viene muy bien. Mientras estemos pequeñitos y emocionalmente y espiritualmente niños, ellos seguirán con el poder. Y a menos conocimientos que tengamos, es así. Entonces, bueno, igual me he enrollado. Bueno, yo soy muy Pepe Rollos. Ya os he dicho un poquito para qué puede servir. A ver, os he dicho 4 cosas generales, ¿vale? Pero un poco, en vez de hablar técnicamente, un poco lo que para mí me ha ayudado, que puedo estar aquí 76 horas hablando de lo que a mí me ha ayudado la astrología. Pero es para que os hagáis una idea. Y bueno, primero os invito a aprender vosotros, despacito, pues eso, primero, ¿qué es el sol? ¿Qué es? Y unos vídeos del sol. ¿Qué son las casas? Y unos vídeos y unos libros de las casas. Los signos, pum. Yo recomendaría que aprendierais un poco. Como hemos aprendido de pequeños a sumar, a restar y tal, pero no vamos, la mayoría de nosotros no vamos a ser grandes matemáticos, pero saber un poco. Bueno, os lo recomiendo. Y si no queréis hacer ese esfuerzo o no tenéis ese tirón, pues básicamente contactar con algún astrólogo de confianza, que soy yo. Y a mí me podéis pedir la carta natal, que es por donde empezaría yo, y después cada año hacer la revolución solar, los tránsitos y en momentos puntuales, pues preguntar, utilizar como los reyes hacen y hacían, un consejero. Económicamente no es muy caro porque al final es comentar una vez al año con un asesor, no es tener que estar cada 1 o 2 veces al año. ¿Cuánto dinero puede suponer eso? Pues puede suponer el mismo dinero que, no sé, que pagáis de un buen restaurante, por deciros algo. Y el conocimiento es muy valioso. Pero sobre todo os invito a conocer vosotros un poco más este mundo. Así nos van a engañar. Nos van a decir las élites que esto es el horóscopo y que esto es todo muy mágico y no, y de gente muy rara y que es mentira todo. Si conocéis un poquito, os dais cuenta de que esto es un gran conocimiento. Y después, además, podéis guiaros. Después ya si necesitáis un profesional, porque claro, para ser profesional de esto, no os voy a engañar. Horas, horas, años y años. Cuando digo años, os digo que empiezas a enterarte de astrología a los 2 años, empiezas a interpretar a los 10 y la gente que lleva 40 años ellos mismos se llaman aprendices astrológicos o astrólogos. A los que sabemos de astrología, llamarnos astrólogos a veces nos suena como un acto de soberbia, porque saber de astrología, por eso creo que los astrólogos nos llamamos muchas veces aprendices de astrólogos, aunque llevemos 20 años dedicando horas y horas a la astrología, que os podéis imaginar. Pero bueno, lo dicho, mi recomendación, conocer un poquito y si no queréis dedicar tiempo, un buen astrólogo, o vais cambiando también, porque cada astrólogo puede tener su visión, pero 1 o 2 veces al año consultar con un astrólogo, hacer como los reyes, así de claro. Y la gente poderosa, bueno, la gente poderosa tiene el astrólogo todos los días y los reyes también. Pero nosotros no vamos a estar, o conoces tu astrología o no vas a, bueno, sí puedes estar, hay gente que con mucho dinero que cada mes consulta a su astrólogo, pero que es una fuente de sabiduría y de guía muy, muy importante. Bueno, ha sido un placer. En futuros vídeos, pues
os iré hablando de, además del tema de las tiradas de cartas que me gustan, pues os iré, si vosotros queréis, hablando de diferentes temas. Esta vez ha tocado la astrología. La próxima o vídeo así fuera del tema de cartas probablemente sea el tema de las crisis, cómo lo veo yo, cómo lo percibo y cómo aprovechar las crisis. Bueno, mi labor es expresar mi conocimiento si os sirve bien y si no, pues nada, al Netflix. Venga, un abrazo a todos y muchas gracias a los que os suscribáis y me gustaría también le deis al like y a la gente que me escribe, que me hace mucha ilusión. Un abrazo a todos.